que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. In Matthew chapter 7, En Mateo capítulo 7, Jesus talked about false teachers. Jesús habla de los maestros falsos. And he said, you'll know a tree by its fruit. Y él dice, conoceráis un árbol por su fruto. He said, no bad tree can have good fruit. Dice, ningún árbol bueno puede dar fruto malo. And so if you plant a lime tree, you expect limes, right? Entonces, si plantas un árbol de limas, esperas limas. And so if you're a Christian tree, Y si eres un árbol de cristiano, you should have Christian fruit. debes de tener frutos cristianos. And so these are some of the fruits of the Spirit. Estos son uno de los frutos del Espíritu. These are some of the ways you can tell if somebody's genuine in Christ. Una manera de saber si alguien es genuino en Cristo, Because this is what Jesus said. porque esto es lo que Jesús dijo. He said, you will know them by their fruit. Él dijo, los conoceráis por su fruto. And so the first he gives is love. Y primero da su amor. What's love? ¿Qué es amor? Is love a feeling? ¿El amor es un sentimiento? No. Yeah, decision. Decision, yeah, absolutely. You know, in Ephesians 5, En Efesios 5, it talks about husbands, love your wives as Christ loved the church. habla de maridos, amen sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Jesus made a decision. Jesús hizo una decisión. Our sins Nuestros pecados weren't his responsibility, no eran la responsabilidad de Jesús, but he decided pero él decidió to make it his responsibility. tomarlas como su responsabilidad. Those were our sins, Esos eran nuestros pecados, but he said, I'm going to do something about it. pero él dijo, voy a hacer algo de esto. And in that, he showed love. Y en eso nos demostró el amor. And in the same way, this is how we show love, Y en la misma manera es como demostramos el amor, by deciding por hacer una decisión. many times to make something your responsibility, Muchos tiempos para hacer algo tu responsabilidad, even though it's not. aunque no sea. You know, like some people wait till they're like 30 now to have kids Como ahorita mucha gente espera hasta los 30 años a tener hijos, because they don't want to care for little babies. porque no quieren estar cuidando unos bebés. They don't want to choose to be responsible. No quieren hacer la decisión de ser responsables. But when you put yourself on the back burner, Pero cuando te pones a ti mismo contra la pared and you decide, I'm going to care for these children, y decides voy a cuidar a estos niños, that's love. ese es amor. And, you know, some feelings will follow, of course. Y unos sentimientos van a seguir, claro que sí. We're not robots, you know. No somos robots, But true love is a decision. pero el amor verdadero es una decisión. And then he said, and then joy is the next fruit. Y el gozo es el fruto siguiente. What's joy? ¿Qué es el gozo? En medio de la tormenta. En medio del storm. Yeah, you know, the storm. En medio de la tormenta. It's, you know, joy isn't always feeling happy, El gozo no es siempre sentirte feliz, but it's knowing who God is pero es conociendo quién es Jesús and knowing your position in God, y conocer tu posición en Dios. even when you're going through stuff. Cuando pases por cosas, That's joy. ese es el gozo. Peace. La paz. You know, there's the scripture says we now have peace with God, La escritura dice ahora tenemos paz con Dios, knowing that you're right with God conociendo que estás bien con Dios because of what Jesus has done. por lo que hizo Jesús. He says long suffering. Él dice paciencia, This is another like patience. es otro como paciencia. It means we're going to go through stuff. Vamos a pasar por cosas. Kindness, it means you're good to people. Benignidad Goodness, you have a godly quality about yourself. y bondad, tienes una cualidad santa de ti. The next is faithfulness. Y ser fiel. What's faithfulness? ¿Qué es ser fiel? Persevere. You know, like
Romans says that creation testifies about God. Romanos dice que la creación testifica de Dios. When you see the sun rise Cuando mires que sale el sol and you see it set, y cuando mires que se está metiendo, it happens every day. pasa todos los días. You can count on it. Puedes esperarlo. And so, what is that part of creation telling us about God? Entonces, ¿qué dice esa parte de creación que nos dice qué es lo que nos dice Dios? It's telling us God is faithful. Nos dice que Dios es fiel. He's going to do what He's going to do. Que Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. You can count on Him. Lo puedes esperar. And in the same way, De la misma manera, God wants us to be a faithful people, Dios quiere que seamos fieles, a dependable people. que pueden depender de nosotros. None of the wives in here Nada de las esposas aquí have any doubt that your husband's going to provide for you, tienen una duda que tu esposo va a proveer para ti, because he's been doing it for years. porque lo ha hecho por años. The alarm goes up off in the morning. Suena la alarma, He gets up and he goes to work. se levanta y va al trabajo. Yes, he's been faithful. Ha sido fiel. And God wants to increase that in our lives. Y Dios quiere trabajar en eso en nuestras vidas. And that is through every part of our life, through work, through church, Lo quiere hacer en todas partes de nuestras vidas. that you're dependable. Que puedas ser dependiente. The next he says is gentleness. Lo siguiente que dice es mansedumbre. In 2 Timothy, En segunda de Timoteo, Paul is telling Timothy Pablo le dice a Timoteo that one of the qualities of a leader que una de las cualidades de un líder is he must be gentle, es que tiene que ser mansedumbre, able to teach, poder enseñar, not quarrelsome, not always wanting to fight. no siempre querer pelear. There's a time to fight. Hay un tiempo para pelear. One time at the Thomas Church, Una vez en la iglesia en Natomas, we invited some people to come, invitamos a unas personas and a homeless man came in, y vino un homeless y entró a la iglesia and that's fine. We want him to hear the word of God. y estaba bien, quisimos que oyera la palabra de Dios. But then in the middle of the sermon, Pero en medio del servicio he started yelling, empezaba a gritar and I had to go to him y tenía que acercarme because I was the assistant pastor at the time. porque yo era el pastor asistente. And so when you're the assistant pastor, you have to do all the dirty work. Y cuando eres el pastor asistente tienes que hacer todo el trabajo sucio. And so I knew I had to be the guy that goes to him. Y yo sabía que tenía que ser el que me acercara. And so I said, hey man, you can't make noise like that in the middle of the service. Y le dije, oiga, no puede hacer todo este sonido aquí. And he said, oh, sorry, I just got really excited because of the word. Y me dijo, perdóname, es que me puse muy emocionado con la palabra. I said, okay, that's fine, but just, relax, listen. Le dije, sí, está bien, pero nomás calmado y escucha. We want you here, but you just got to be chill. Te queremos aquí, pero nomás más calmado. And so 2-3 minutes go by, Y pasan unos 2-3 minutos and he gets up again. y se levanta otra vez. And he says, I want to talk to the lady. Y él dice, quiero hablar a la mujer. And then when I heard that, Y cuando escuché eso, I said, shh. le dije, ya, That's it. es todo. It's time to put on my mean face. Ya me puedo enojar. Because now Porque ahora you're talking about one of my sisters in Christ. estás hablando de unas de mis hermanas en Cristo. You're not just being loud and interrupting the service. No solamente estás gritando y interrumpiendo el servicio. Now you're talking about one of my sisters. Ahora hablas de unas de mis hermanas. And so now I have to be defensive. Y ahora tengo que defender. And now it's time for you to go. Ahora tienes que salir. And so he left. Y se fue. But Pero there's a time to be aggressive hay un tiempo para ser más agresivo when we need to protect. cuando tenemos que proteger. In Psalms 23, it says, the Lord is my shepherd. En Salmos 23 dice que el Señor es mi pastor. He says, your rod and your staff, they comfort me. Y dice que tu vara y tu callado, Part of the rod and the staff parte de la vara y el callado is for smacking wolves upside the head. es para pegarle a los lobos
And so we got to protect sometimes. Tenemos a veces que protegernos nosotros también, But we want to be gentle. pero queremos ser más educados. And then he says also the last fruit, he says self-control. La última fue templanza. And so this means we're able to, keep a hold of ourselves. Que significa poder controlarnos. Have you ever heard the word triggered? ¿Han escuchado la palabra? It's not really a It's saying not in Spanish. Spanish, right? Like, set off, maybe mad, tick up. Se mueven el tapete. How would you say that? Oh, sí, que te provoca. How would you say? Oh, provoked? Yeah. Provoked? Okay. Yeah. So like in English, people will say, I got triggered. Como en inglés, I got provoked. gente dice, pues a mí me provocaron. Meaning somebody said something Y si alguien dice algo, or somebody did something, y alguien hizo algo, and so I had to respond. y tenía que responder. But that's not self-control. Pero ese no es el dominio propio. You're blaming something else for your actions. Estás echando la culpa a algo más por tus acciones. And so part of the fruit of the Spirit is being able to gain control over yourself. Y parte del fruto del Espíritu es poder tener ese dominio propio. When I first got saved, Cuando primero yo fui salvo, I thought I was doing pretty good. yo pensé que estaba haciendo bien. I had so much joy, Tenía mucho gozo, so much peace. mucha paz. And then somebody came into my life Y de repente alguien vino a mi vida, from my past, de mi pasado, and they said something, y dijeron algo. and it provoked me. Me provocó And I had to repent. y me tenía que arrepentir. I wasn't as far along as I thought I was. No estaba tan lejos como pensé que lo estuve. I hadn't developed that fruit yet. No lo había trabajado en ese fruto. And so that's part of the fruit of the Spirit, self-control. Y ese es parte del fruto del Espíritu, es tener el dominio propio. And so now that we're dead to the law, Y ahora que estamos muertos a la ley, we can bear this kind of fruit for God. podemos llevar este fruto para Dios. If you see somebody who names the name of Christ Si miran a alguien que dice el nombre de Cristo Jesús and they don't have that fruit, y no tienen ese fruto, maybe they're brand new Christians, o no son cristianos nuevos, and so they're growing in maturity. están creciendo en madurez, And so for them, we can be patient. y para ellos podemos tener paciencia. But if somebody is claiming to be a mature Christian, Pero si alguien está diciendo que son cristianos maduros, and they lack much of that, pero les hace falta mucho de eso, then they're either not as mature as they think they are, o no están tan maduros como lo pensaron, or they might be a bad tree. o pueden ser un árbol malo. Let me see. Sister, you just read 22 through 24. Can you read 19 through 21? The same chapter, Galatians 5, 19 through 21. Gálatas 5, 19 a 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. And so if you see somebody that has that kind of fruit, Y si miras a alguien que tiene estos tipos de frutos, then they might be a bad tree. pueden ser un árbol malo. And so Jesus says you'll know them by their fruits. Y dice Jesús que tú los conocerás con sus frutos. This is also a good verse, like if you're witnessing to somebody También es un buen versículo si estás siendo testigo a alguien and they say, no, me and God, we're good. y dicen, no, yo y Dios estamos bien. And then you show them Galatians 5, Y les enseñas el Gálatas 5,
beginning at verse 19, comenzando del versículo 19, and you show them all the fruit of the flesh, le enseñas todos los frutos de la carne and then you show them all the fruit of the Spirit, y todos los frutos del Espíritu, and then you ask, y les preguntas, what side are you on? ¿en qué lado estás? What fruit are you bearing? ¿Qué fruto traes? Because the scripture says if you bear the fleshly fruit, Porque la escritura dice que si llevas el fruto de la carne, then there's a problem with your relationship with God. entonces hay un problema con tu relación con Dios. So that can help people when you're witnessing to them Y eso les puede ayudar cuando eres testigo a ellos, if they're in denial. si están en engaño. So does anybody have any questions before we move on to the next section Si alguien tiene preguntas antes de seguir or comments? o comentarios. Let's see here. Jose, mind reading? Okay. Why don't you go ahead and get verse 7 through 12 Versículos 7 a 12 in Romans chapter 7. Romans 7, yeah, 7 through 12. de Romanos 7. Well then, am I suggesting that the law of God is sinful? Of course not. In fact, it was the law that showed me my sin. I would never have known that coveting is wrong if the law has not said, you must not covet. But sin used his command to arouse all kinds of desire within me. If there were no law, sin would not have that power. At one time I lived without understanding the law, but when I learned the command not to covet, for instance, the power of sin came to life, and I died. So I discovered that the law's command, which was supposed to bring life, brought spiritual death instead. Sin took advantage of those commands and deceived me and used the commands to kill me. But still, the law itself is holy, and the commands are holy, right, and good. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. So in verse 7, he says, I would not have known sin except through the law. En versículo 7 dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. And so we looked earlier in the earlier chapters of Romans, Y vamos más temprano en los capítulos de Romanos, and we talked about how the law is a tutor, y miramos cómo la ley es un tutor, how it teaches us how we need Christ. cómo nos enseña cómo necesitamos a Cristo. And so he says, I wouldn't have known sin except the law would have told me that I was sinning. Y me dices, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley le dijo. He says, I would have not known covetousness unless the law said, you shall not covet. What is covet? Does anybody know what covet is? Digo, porque tampoco conocer la codicia si la ley no dijera. Alguien Like a strong desire for like a possession, yeah, for something. Thou shalt not covet your neighbor's wife or your neighbor's donkey or your neighbor's, servant. es como un deseo fuerte para algo material o algo así, que como decía, que no debes de tener codicia para la esposa de tu hermano o algo así. So it's like you really, really, really want something that doesn't belong to you. Es que si quieres algo si tienes un deseo fuerte por algo que no te pertenece a ti. So why would God tell us not to covet? ¿Por qué no diría Dios de no tener codicia? If we're coveting something, what are we missing? Si estamos
codiciando algo, ¿por qué no? ¿Por qué nos diría? Any thoughts? Un pensamiento, Gratitude, la gratitud, thankfulness. el crecimiento, Like if there's something like, I gotta have that, sea algo que lo tengo que tener, I'll give anything for it. daría lo que sea por él. You're not thankful for what God has given you. No eres agradecido por lo que Dios te ha dado. This is why at the Super Bowl, Por eso en el Super Bowl they spend millions and millions of dollars for commercials gastan muchos millones y millones de dinero para los comerciales, because Americans love to covet. porque los americanos les encanta codiciar, They want. les quieren y quieren, And so that's what covetousness means. y eso es lo que significa la codicia. But Paul says that in verse 8, Pero Pablo dice en el versículo 8, he says, for apart from the law, sin was dead, mas por sin la ley el pecado está muerto, and I was alive once without the law. y yo sin la ley vivía en un tiempo, But when the commandment came, pero venido el mandamiento, sin revived and I died. el pecado revivió y yo morí. And the commandment, which was to bring life, Y el mandamiento que era para traer vida, I found to bring death. Me resultó que era por la muerte. This is an interesting portion of scripture Esta es una porción interesante de escritura, because some Christians porque unos cristianos believe that babies and children, creen que los bebés y los niños, that some of them won't go to heaven when they die. que unos no irán al cielo cuando mueren, They believe that some children just go to hell when they die. creen que unos pequeños van al infierno cuando mueren. And to me, that's crazy. Y para mí es absurdo. And as I was studying and reading for this tonight, Y cuando estuve estudiando y leyendo para esto, verse 9 really kind of stood out to me versículo 9 me cortó la atención, because Paul said, I was alive without the law. porque Pablo dijo que yo sin la ley vivía, But when the commandment came, pero venido el mandamiento, sin revived el pecado revivió and I died. y yo morí. And so what is he talking about right there? Entonces, ¿de qué está hablando ahí? I think he's speaking of a time when he was innocent, Yo creo que habla de un tiempo cuando eran inocentes, when he was a child. cuando era un pequeño. Like when you tell your child, when they're real young, Cuando le dices a tu niño cuando es muy pequeño, not to do something, not to touch something, and they do it, que no hicieran algo, no tocaran algo y lo hacen. They don't really know that they're doing something sinful or wrong. No lo saben verdaderamente que están haciendo algo mal. They know they're not listening to you, Saben que no te hacen caso and they know they're going to get in trouble, y que los vas a regañar, but they don't understand like they've crossed a boundary. pero no entienden que se pasaron. But when you get to a certain point in your life, Pero cuando llegas a un cierto punto en tu vida, you know you're doing something wrong. sabes que haces algo mal. I have a confession to make, guys. Tengo una confesión. When I was a little kid, Cuando era un niño pequeño, I stole some stuff. yo robé unas cosas. I stole bubble gum, Me robaba el chicle and I stole the Transformer toy. y un juguete de los Transformers. And I went up to my father Y me acerqué a mi padre and I said, "Look what my friend bought for me." y le dije, mira lo que me compró mi amigo. And he goes, "Oh, that's nice." Y le digo, oh, qué bien. And I went to my room. Oh, I got away with it. Y entré a mi cuarto y dije, oh, lo logré, no, nadie se enteró. And right then I knew I was doing something wrong. Y allí sabía que hice algo malo. And then I thought I was good at it. Y ahí pensé que que lo hice bien. And I went to Target Y fui a la Target. and I had a Batman hat. Y tenía una cachucha de Batman. And I got some bazooka gum, bubble gum, and I put it under my Batman hat Y luego unos chicles y los puse abajo de mi cachucha. and put it on my head. Y me lo puse. And I began to walk out of the store. Y me salía de la tienda. And then the security guard came out Y vino la and seguridad. he flashed his badge. Y sacó su
placa. su placa. I thought I was going to jail, y'all. Pensé que me iban a llevar a la I cárcel. thought I was in trouble. Pensé que estaba en problemas. I never stole again after that. Ya nunca más robé después de eso. But something happened in my mind and in my heart that day Pero algo pasó en mi mente y en mi corazón ese día, where I realized my guilt. donde reconocí mi culpa. And so this is what I believe Paul is saying. Y esto es lo que creo que dice Pablo. That there is a time in your youth where there's an innocence. Que hay un tiempo en tu juventud que hay una inocencia. But when you begin to understand that you're breaking a law, that you're breaking a commandment, Pero cuando empiezas a entender que estás violando un mandamiento, una ley, then that innocence goes. And it says, when the sin revived, I died. ahora se va una inocencia y por eso dice cuando el pecado revivió, yo morí. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Anybody? Volunteers. All right, Jose Senior's putting on his glasses. So, can you get Matthew 18, Mateo 18, 2 through 7? del 2 al 7. And so in this verses, En estos versículos, Jesus talks about children, Jesús habla de los pequeños. and he says, this is who the kingdom of God belongs to. Él dice que a estos les pertenece el reino. And anybody who causes children to stumble, Y cualquier que causa que tropiecen estos niños, they're in big trouble with God. están en un gran castigo con Dios. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. And so Jesus says that the kingdom of heaven belongs to little children. Jesús dice que el reino de los cielos les pertenece a los niños. And unless you become like one of them, you will not enter. Y a lo menos que seas como ellos, vas a poder entrar. And then we see that aggressive side Y vemos ese lado agresivo, where he says, if anyone causes these little ones to sin, donde dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, it's better if you get a big stone es mejor que se colgase en el cuello una piedra tie it to your neck and drown in the sea. y lo hundes en el profundo del mar. And so Jesus was very serious about the way we treat children. Entonces Jesús lo tomaba muy en serio de cómo tratábamos a los niños. And so, people, some of the Christians who say that little children can go to hell, Y uno de los cristianos esos que dicen que los niños pequeños pueden ir al infierno. I don't agree with them.
Yo no estoy de acuerdo con él. So anyways, that's what that part, I believe, is talking about. Pero eso es lo que yo creo que habla. Paul says, I was innocent once. Y Pablo dice que era inocente en un momento, I was alive once, but then the law came. porque estaba vivo, pero vino la ley. And then he goes on in the next section of scripture, Luego sigue en la siguiente parte de la escritura and he begins to deal with something that you and I deal with. y comienza a encontrarse pasando por algo que tú y yo pasamos. And he talks about the battle of our flesh versus our spirit. Y habla de la batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu. And this is the Apostle Paul, Y este es el apóstol Pablo, a great man of God. un gran hombre de Dios. He wrote most of the Bible, Él escribió más parte de la Biblia. and even he battled against sin in his flesh. Y él también estaba batallando con el pecado en su carne. And so we'll finish with this portion of scripture. Vamos a terminar con esta porción de escritura. Sister Claudia, do you want to read? See? Okay. Can you get 13 through the end of the chapter? 13 all the way to the end. El versículo 13 hasta el fin de nuestro. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Does anybody ever feel like Paul? En algún momento alguien se siente como Pablo, Where you know that there's things that you want to do for God, que sabes que hay cosas que quieres hacer para Dios, but you find your flesh fighting with you? pero encuentras que pelea tu carne contra ti. And so this is where Paul was. Y entonces aquí es donde estaba Pablo. He says there's things that I want to do, Les digo que hay cosas que quiero hacer, but I end up doing things that I hate doing. pero en vez termino haciendo cosas que no me gustan hacer. And so he says, I agree in my mind that that I love the things of God, Y estoy de acuerdo en mi mente que amo hacer las cosas de Dios, but I find there's my flesh that I'm fighting with. pero me encuentro peleando con mi carne. So he says that if I agree in my mind that I want to do God's will, Entonces, si estoy de acuerdo en mi mente de hacer la voluntad de Dios, but I end up doing what I don't want to do with my flesh, pero termino haciendo lo que no quiero hacer con mi carne,
He says it's no longer I who do it, Él dice, ya no soy yo que lo hace, but sin that's in me. sino que el pecado que mora en mí. That's weird. Eso es raro, Why is he blaming sin? porque les echa la culpa al pecado. It sounds like he's making an excuse for himself. Suena como si está haciendo una excusa para él mismo. But I think he's describing the reality of what it is to be a Christian Pero yo creo que describe una realidad de lo que es ser un cristiano and a human being. y un ser humano. I heard a Christian teacher give this example. Escuché un maestro cristiano dar este ejemplo. He says, Paul says that I find this law in me. Pablo dice que encuentra esta ley en mí. There's this law where sin is in me, Hay esta ley que el pecado está en mí, even though I agree that I love God. aunque yo estoy de acuerdo que amo a Dios. And so this man of God, he gave this example. Este hombre de Dios dio este ejemplo. He said, like if you're on an airplane, Él dijo como si estás en un avión, gravity has no control over you. la Gravedad. gravedad no tiene ningún peso sobre ti, Because the law of the airplane keeps you up. porque la ley del avión te mantiene arriba. But if you try to step outside of that airplane, Pero si tratas de salirte de ese avión, the law of gravity is going to pull you down. la ley de la gravedad te jala para abajo. And so Paul is describing sin as there's kind of this law. Entonces Pablo describe este pecado como este tipo de ley. There's this force that's alive inside of our bodies Hay como esta cosa que está en nuestros cuerpos, that we're always at battle with. que siempre estamos peleando. In verse 23, Paul En says, versículo 23 dice Pablo, I see a law in my members pero veo otra ley en mis miembros warring against the law of my mind. que se revela contra la ley de mi mente. So he's saying he's always fighting his flesh. Dice que siempre está batallando con su carne. Has anybody ever had this battle? ¿Alguien más ha tenido esta batalla? Me too. Me too. Yo también. And so if Paul can battle this, Y si Pablo puede tener esta batalla, then we shouldn't be surprised that you and I have to battle it. no nos debemos de sorprender que tú y yo lo tenemos que batallar. I once heard a quote, Una vez escuché un dicho, and I think I mentioned it here before, y creo que lo mencioné aquí una vez, about a man, how he has 2 dogs living inside of him. de un hombre y cómo tiene dos perros viviendo en él. He says they're always fighting each other. Y digo que siempre se están peleando. And whichever one wins Y cualquier que gane is the one that he feeds more. es el que le da de comer más. If he feeds the black dog more, Y si le da de comer más al perro negro, he's going to be stronger and the white dog will lose. va a estar más fuerte y el perro blanco va a perder. But if he feeds the white dog and starves the black one, Pero si le da más de comer al perro blanco, then the white dog will win. va a ganar el perro blanco. And so when it comes to our battle against our flesh Cuando viene la batalla contra nuestra carne, versus our spiritual man, contra nuestro espíritu y contra nuestro espíritu, whoever wins is going to be the one that we're feeding more. cualquier que gana es el que le estamos dando de comer más. And so how are some ways that we can feed our spiritual man? ¿Cómo podemos darle de comer más a nuestro espíritu? Reading his word. Leyendo su palabra, Absolutely. Praying. Fasting. Absolutely. ayunando. It's amazing that when Jesus was here on earth, Cuando Jesús estaba aquí, he can open blind eyes. él podía abrir ojos ciegos, He can raise dead people. puede levantar a gente muerta. He had so much power. Tenía tanta poder, But when you read the Gospels, pero cuando lees los evangelios, Jesus was always praying. Jesús siempre estaba orando, Always. siempre. Why? ¿Por qué? Because he understood that was his link to power, Porque entendía que esa era su conexión al poder, to strength. a su fortaleza. Gathering with the brethren will keep you strong. Y congregándote con los hermanos te mantienen fuerte. What are some ways that your flesh can get strong? Que son maneras que se puede ser más fuerte tu carne. What do you think, Joe? Not
reading the Bible, not praying. So neglecting spiritual things. ah, rechazando las cosas espirituales, What else? Giving in to sin. entregarlo al pecado. Anything else? No. So yeah, I mean, there's many ways that we can feed our flesh. Hay muchas maneras que le podemos dar de comer a nuestra carne. Giving into covetousness, as Paul talked about, A entregarte al homicidio, where we're desiring things over God Himself. cuando estamos deseando cosas o a Dios. When me and my wife were coming to Christ, Cuando yo y mi esposa regresábamos a Cristo, there was a television show. había un canal programa en la televisión. It was, comedy, like a sitcom, Era como de comedia. and it was supposed to be for like families, Era como para familias. And in one of the episodes, we're watching it, we're laughing. Y en uno de los episodios, But then, like, it's a scene where the married couple's in the bedroom, había una escena donde una pareja casada estaba en la cama and the wife gets in her nightgown, y la esposa se viste en su bata. and she's trying to entice her husband. Está tratando de seducir a su esposo. I'm sorry, brother. I want to say that. And so, so she's wearing things that are very revealing. Y tenía algo que estaba, ¿verdad? Revelando mucho. And so I told my wife, "You got to turn this thing off. Y le decía a mi esposa, tienes que pagar esto. It's a family show. Es un programa de familia. It's laughing, Es para reírse. but that right there, Pero eso that's not good for me. no es bueno para mí. I can't feed my flesh with that, Yo no le puedo dar de comer a mi carne. because if I do, Porque si lo hago, that can weaken my spirit." me puede dañar a mi espíritu. And so there are many ways that we can feed our flesh Entonces hay muchas maneras de darle de comer a nuestra carne that we must be aware of. que tenemos que reconocer. But the great thing that Paul says Pero la cosa más grande que dice Pablo in verse 24, en versículo 24, he says, "Oh, wretched man that I am." dice, miserable de mí. He knew who he was, Él sabía quién era él, that he was wretched. era miserable. The closer and closer you get to God, Lo más cerca y que vas a Dios, there will be times where you feel more and more wretched va a haber tiempos que te sientes más y más miserable. because you see how holy and how pure he is Porque miras qué tan santo y puro es and how short we fall. y cuánto nosotros caemos. And this is where Paul was. Y esto era donde estaba He Pablo. was a great man of God. Era un gran hombre de Dios, And so he realized how short he fell. pero reconocía cuánto estaba cayendo. And then he asked the question, who's going to deliver me from this body of death? Entonces preguntó la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? In Rome, En Roma, when a man would murder somebody, cuando un hombre mataba a alguien, one of the penalties for murdering that person uno de los penales por matar a esa persona was they would arrest you and throw you in a cell, fue que te arrestaban y te metían en una cárcel and they would chain that body to you y encadenaban ese cuerpo a ti as part of your judgment. como parte de tu juicio. And as that body began to decompose, Y mientras se estaba echando a perder ese cuerpo, the death of that body would begin to affect the living man la muerte de ese cuerpo empezaba a afectar el hombre que estaba vivo, until that living man would die. hasta que ese hombre vivo muriera. And Paul says that his body is like that body of death. Y Pablo dice que ese cuerpo, su cuerpo es como ese cuerpo muerto. He said, who's going to deliver me from this body of death? Y dijo, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? And then he says, I thank God.
Y él decía, doy gracias a Dios through the Lord Jesus Christ. por Jesucristo, Señor nuestro, He's the only way to be set free from this body. porque Él es la única manera de ser librado. And then, so he says, so then with my mind I serve the law of God, Dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, but with the flesh the law of sin. mas con la carne a la ley del pecado. So he's saying, I'm always battling, I'm always fighting. Entonces siempre estoy batallando y peleando. And so that's what Romans 7 was about, Y eso era lo que se trataba Romanos 7, the battle of the Christian life. la batalla de la vida del cristiano. Amen. Any thoughts, any questions? Pensamiento o pregunta. Anybody have any battles that they've been through? Go ahead, ¿Alguien sis. tiene una batalla? Good. La palabra de Dios In the Word of God. está una escritura que dice que entre más sabemos, That the more we know, más se nos va a demandar. the more is going to be demanded from us. So, eso cómo lo combinas con lo que ahorita tú estás diciendo de que aquí yo lo que estoy entendiendo es que Pablo, como te digo, como que nos está justificando de que pecamos porque este cuerpo es pecaminoso. Well, she's understanding from this, am I saying so far, or from what Paul just said, was that he's like justifying what our sin is in a way. So, ¿cómo combinas eso? Porque acá en un lado dice que entre más sabemos, más se nos va a demandar. So how can we combine that on the one side, what she just said about how when we know we can demanded? Y acá Pablo dice que pecamos, aunque no queremos, pero seguimos pecando porque estamos en este cuerpo. And Paul saying that we say not because we want to, but because we want to. Sure. Yeah, no, it's a good question. Because we're reading the one chapter here, Y porque estamos leyendo este capítulo aquí, but remember what we read last week in chapter 6. pero recuerda lo que leímos la semana pasada, In chapter 6, verse 1, en capítulo 6, versículo 1. Paul asks, he says, shall we continue in sin? Dice Pablo, si continuaremos en el pecado. And then verse 2, he says, certainly not. Y en versículo 2 dice ninguna. And then that's when he talks about knowing you're dead and you're alive in Christ. Y es cuando dice que empieza a hablar de conocer que estás muerto y tu vida en Cristo. Knowing that now you can present yourself to God. Que ahora te puedes presentar a Dios. But I think what he's doing here Pero yo creo que lo que está haciendo aquí is giving a reason why we're battling. es dando una razón por qué estamos batallando. He's not giving an excuse for it. No una excusa por qué. He's just giving the reason why we do still battle. Nomás da la razón por qué todavía batallamos. In chapter 8, En el capítulo 8, he says in verse 5, dice en versículo 5, for those who live according to the flesh porque los que son de la carne set their minds on the things of the flesh. piensan en las cosas de la carne, But those who live according to the Spirit, pero los que son del Espíritu, the things of the Spirit. en las cosas del Espíritu. For to be carnally minded is death, Porque el ocuparse en la carne es muerte, but to be spiritually minded is life and peace. pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. And so what he does in chapter 8 Entonces lo que hace en capítulo 8 is he talks about how we overcome that carnal side, that flesh side. habla de cómo salimos sobre lo que esta parte carnal. And then one more verse in chapter 8, Y otro verso en el capítulo 8. he says, but if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, verse 11 in chapter 8, O en el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit. a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. And so he's saying if that same Holy Spirit that raised up Jesus, Entonces dice ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo, you're saying is living inside of you, dices que está viviendo en ti. then that should give you life. Entonces eso te debe de dar vida. And so I don't think Paul's excusing sin. No creo que está
excusando el pecado. I think he's just giving a reason why we still battle against our flesh. Yo creo que nomás está dando una razón por la que todavía seguimos batallando. Yeah. Paul doesn't at all make excuses for sin. Porque Pablo nunca ha hecho una excusa para el pecado. Does that make No, sense? es como tomarlo como que menciona que tengamos conciencia. Like, so he's like calling us to have more, to be more conscious, have more consciousness about it. Right. Yeah. Absolutely. Because he says to be spiritually minded is life. Porque él dice de ser, tener la mente en el espíritu es vida. But if you're carnally minded, like if you think about the flesh all the time, Pero si nomás piensas en lo carnal todo el tiempo, how you can please your flesh, cómo puedes complacer agradar tu carne, that's going to lead to death. eso te va a llevar a la muerte. And so he wants us to be aware of the battle, Entonces él quiere que reconocemos la batalla, but he doesn't give excuses that like saying, "Oh, it's okay." pero no da excusas que está bien. He just wants us to be aware. Nomás quiere que reconocemos. Una última cosa, Oh, she said one last thing. No, please. como en 20, Like in my 20s, José y Juan chiquitos, Juan and Jose, they were small. si estábamos viendo una película o un programa, lo que sea, If we were watching a movie or a show, y salía algo parecido a lo que él compartió, and if there was something like kind of related to like what you shared, yo apagaba la tele o me enojaba y era un pleito en la casa. I would either turn off the TV or I would get mad and there would be a whole argument in the house. Pero hoy por hoy, yo siendo sincera conmigo misma, But now, today, me being honest to myself, no era el show, it wasn't the show ni el programa, or the program ni mis hijos, or my kids ni mi esposo, nor my husband. era yo, mis celos, mi inseguridad de que yo ya sentía que eso que estaba mirando ahí, It was me, ya era my como mis celos con mi esposo. my insecurities and my jealousy of what was going on in the TV was mostly like my jealousy with my husband. Porque yo ya estaba asumiendo que la mente de mi esposo ya estaba imaginando que mis esposos. Because I was just thinking in that moment that the mind of my husband was probably going somewhere with seeing that. So ahora, But now, en mis 40, in my 40s, veo programas I see programs con mi hija Maya. with my daughter Maya. Ya José y Juan ya no, ya ellos ya por su lado ellos. And Juan and Jose, not so much anymore. They're let them watch Ya whatever. están ellos aparte. Yeah, they're apart. So ahora miro con Maya y Javier So now I watch things with Maya and Javier y mi esposo and my husband, y veramos cosas parecidas and we see things again related to it. y me río, And I laugh. puedo verlo, I can see it. me quedo tranquila, I stay calm. a veces hasta lloro por unas escenas muy tristes, Maybe I even cry for some sad scenes. pero But una cosa tengo que decir, one thing I have to say, no volteo a ver a mi esposo, I don't turn and look at my husband. porque si lo miro Because if I see him y le miro sus ojos, una expresión, porque yo conozco sus miradas, and I see an expression on his face or something because I know his expression, como sé que ya no lo voy a poder disfrutar el programa o lo que sea, porque ya voy a estar más pensando en él. I know I wouldn't be able to enjoy the program or whatever it is because I'm just focused on what he's thinking or what he's saying. So, ahorita yo todos estos años mi conclusión es de que no es el programa, no es el show, porque en nuestro diario vivir, el diario pues anda él solo, va solo a trabajar, está allá, no sé, ¿verdad? So, como yo tengo que, tuve que admitir y ser sincera que no son las cosas que me rodean ni lo que vemos, es como yo, es mi persona, que yo debo de estar bien
para que no me afecte lo que estamos mirando a nuestro alrededor o lo que mi esposo pueda mirar o no mirar. So in all these years, because of that was going by, since I knew already that my husband is at work, he goes out, like does things, so he's on about sometimes. I had to recognize that it's not always about like what is going on with him or whatever. It's me who had to make that decision to like not let it bother me or not focus on those little details. Yeah, and what you're speaking about is something that was inside of you, Digo, lo que hablabas era algo que estaba en ti. and you had to be honest with yourself. Tú tenías que ser sincera contigo mismo. And how am I going to handle this part of myself? ¿Y cómo voy a mantener esta parte de mí? And I understand like jealousy and insecurity Yo entiendo la inseguridad los celos, because I used to be a very jealous and insecure person. porque yo también era así. And it wasn't until I realized Y no era hasta que reconocí that my jealousy and insecurity que mis celos y mi inseguridad was really era más que me hacía falta confiar en Dios. I can worry and worry about what might happen, Porque me podía preocupar y preocupar por lo que pudiera pasar, but it's out of my control. pero ya no estaba en control. And then when I realized, God, you're in control. Y cuando reconocía, Dios, tú estás en control. So no matter what happens, No le haces lo que pasó. it allowed me to let go of that. Me dejaba dejar ir eso. And so, yeah, I understand what you're saying. Entonces entiendo lo que dices. What I would say in the same way Pero en la misma manera lo que yo diría is what I was doing by turning that off es que lo que yo hacía por apagar eso was understanding another weakness of mine, which is lust. fue entender otra debilidad de mí que es el deseo And so I didn't want to feed myself that. y no le quería dar de comer a mí eso. And so I had to do what I had to do. Y tenía que hacer lo que tenía que hacer. And, like Entonces, something funny. I think it's funny. I don't know. You did something. Yeah. My husband say, what the TV was nothing. And I always say, no, because you listen, you may be my neighbor. Something like that. And he always say, no, the TV cannot do nothing to you. yeah, and that's. Should we believe it? I believe him. He looks like a good guy. Yo lo creo. because each person has to know themselves. My sin isn't his sin. Mi pecado no es el pecado de él. And so, yeah, he might be able to watch something. A lo mejor él puede ver algo. And it's fine. Y está bien. But for me, it'd be not good. Pero para mí no es bueno. But nowadays, Pero ahora en día, I'd probably be fine. a lo mejor estaría bien. But I'm just too busy. I just don't watch TV. Nomás estoy muy ocupado para ver la tele. Alcohol used to be very hard for me. Como el alcohol era muy duro para mí. Now I can walk by alcohol. Ahora puedo pasar el alcohol. It doesn't affect me. No me afecta. But at first, I would stay away from it. Pero de primero me alejaba más. Because it did have an effect on me. Porque sí tenía un efecto en mí. And so, yeah, so each person has to know themselves. Entonces sí, cada persona se tiene que conocer. What were you going to say, brother? You had your hand up. It was about verse 25. Era del versículo 25. Romans, chapter 7. So it's saying that, with the mind he's serving. En el 25 dice, 25 says, but we hope. gracias a Dios. Oh, wait, no, I'm in chapter 7. Gracias a Dios así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Yeah, so he's saying that when his mind is serving, ¿cómo? En la ley sirvo La ley de la Dios, ley yeah. de Dios. So he's serving the law of God with his mind and with his Flesh, with his the carne, flesh, he's serving la ley del pecado. the law of sin. I think that's what Gates is like, what Juanito was sharing, they're kind of
gets us thinking that we're serving, by saying that, and it kind of gets us like, kind of like, no, right, yeah. And when you shared, some verses in Romans 8, that in Jesus Christ we're now free from that, right? Yeah, right. Yeah, he's not, again, like, I like the example of the gravity, Me gusta el ejemplo de la gravedad, because what he's saying is not that I'm a slave to that sin anymore, porque lo que está diciendo es que ya no soy un esclavo a ese pecado. but just like in the same way, if I Pero de la misma manera, si aviento dejo caer esta pluma, the law of gravity pulls that pin down. la ley de la gravedad lo jala para abajo. And so when he says I'm serving the law of sin in my flesh, Entonces cuando dice que estoy sirviendo la ley del pecado con mi carne, what he's saying is in the flesh there's that pull. es lo que dice que en la carne hay ese que te está jalando. He's not saying like I'm a slave to it, I can't overcome it. No está diciendo que soy un esclavo, no lo puedo sobrepasar. He's just saying like that same pull, like gravity pulls on Más his dice flesh. que esa misma ley lo está jalando. Good question. I'm glad you mentioned it. Una pregunta. Any other thoughts or confessions? So it's also like, it's also like basically what he's saying, that it's sin that lives in me. He's not like claiming that he's a slave to it, Right. but he's like realizing it. Because I mean, if like as Christians, I mean, if we're not really doing nothing right, if the devil isn't constantly Right. trying to attack, Yeah. and as long as we know that he's constantly doing that, I mean, that's the way we can really overcome it. Because if we don't recognize it or reason it, like give it a reason why it's still happening, then we can't overcome it. Yeah. We're avoiding it. He's saying it's like always there. Sí, está diciendo que siempre está ahí. A couple of examples and let you guys go. Sorry. Unos ejemplos. In, let me think, what book is it? I believe it's Galatians, but I could be wrong. Yo creo que es en Gálatas. Paul talks about how he rebuked Peter. Pablo habla de cómo reprendió a Pedro. Because when Peter was with Paul and eating with the Gentiles, Porque cuando Pedro estaba comiendo con los gentiles con Pablo, that Peter was fine. He was eating with them, no problem. que Pedro estaba bien y comiendo con ellos. But then Paul says that James, Jesus' brother, came with some of the Jewish believers. Pero dice Pablo que Santiago vino con el hermano de Jesús, vino con unos Jewish believers. con unos creyentes judíos. And so Peter got worried about what they would think. Y Pedro se preocupó de lo que iban a pensar. Here he is, a Jew eating with Gentiles. Él es aquí un judío comiendo con los gentiles. And so it says that Peter left eating with the Gentiles and went with the Jews. Dice que Pedro se fue de comiendo con los gentiles a comer con los judíos. And so Paul walked up to Peter and he says, I rebuked him right to his face. Y Pablo le fue a su cara y le dijo a Pedro que lo reprende. And he said, because he was to be blamed for being a hypocrite. Y le dijo porque era su culpa por ser un hipócrita. And that's Peter. Y ese es Pedro. So Peter sinned Entonces Pedro pecó because that fear that was in his flesh porque ese temor que estaba en su carne caused him to stumble. lo causó a tropezar. Doesn't mean Peter wasn't a man of God, No significa que Pedro no era un hombre de Dios, but in that moment he allowed that pero en ese momento dejó que esa cosa lo jalara to affect his decision. a afectar su decisión. And so, if Peter and Paul can, be tempted to sin, Entonces, si Pedro y Pablo pueden ser tentados al pecado, then so can we. entonces también nosotros. And it doesn't mean like crazy, we're going to go out and party. No dice algo absurdo que vamos a salir y a andar en fiesta. Like a lot of the sin that I battle with Porque mucho del pecado con el que yo batallo is like worry, es preocupación. Sometimes at work, like complaining. A veces renegando en el trabajo. Like one of the scriptures says, don't complain and don't grumble. Porque una de las escrituras dice que de no renegar.
And so sometimes at work I gotta remind myself that. Y a veces en el trabajo me tengo que recordar de eso, And so, sin changes. ¿verdad? Y el pecado cambia. When we're first saved, it's like these really big, crazy sins. Cuando primero somos salvos son estos pecados grandes, But the longer you're saved, it's like other things inside. pero el más tiempo que eres salvado son otras cositas que están dentro de ti. So, amen. So we'll just go ahead and stand. Vamos a parar. But we still have victory through Jesus. No excuse for sin, amen. Pero todavía tenemos victoria en Cristo y no hay excusa para el pecado. It's just a reality that we'll be fighting with it till the day we die. Una realidad que lo vamos a pelear hasta el día que mueramos. But the good news is that you're fighting it Pero la buena noticia es que lo estás batallando and not giving into it. y no te estás entregando a él. I want you to close this prayer. Lord, we give thanks to you for this opportunity, for the Thursday, this day that you blessed. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y este día con el que nos has bendecido. We give thanks for everything you've done in our lives, for letting us be here and learn and grow and